Bienvenidos fanáticos del EDC, que vas a ver este vídeo porque hoy revisamos una linterna muy premium, la Bright ZT40. Muy buenas a todos, bienvenidos un día más al canal. Hoy revisamos una linterna, como os decía, muy premium. Ya habéis visto el estuche en el que viene presentada. Y es que la calidad de la linterna en general es sorprendente. Además tiene una función que muchos de vosotros teníais ganas de ver. En los comentarios es muy frecuente que me digáis que tenéis ganas de ver linternas que tengan zoom. Es verdad que últimamente los fabricantes se han centrado más en cambiar el ángulo de apertura de iluminación mediante la electrónica. Hemos visto muchas linternas que lo que hacen es cambiar las lentes y en función de la lente por la que salga la luz tendremos un foco más inundador o más lanzador. Esta Bright lo consigue mediante un zoom al uso como estábamos acostumbrados a ver en linternas antiguas, pero con un resultado que es absolutamente brutal. Yo os avanzo que las pruebas nocturnas que le hemos hecho a esta Bright son increíbles. Vais a ver una iluminación absolutamente fantástica. Así que no me enrollo más. Vamos a cambiar la cámara, vamos a abrir este estuche, analizamos la Bright ZT40 de cerca y quedaros a ver las pruebas nocturnas que son alucinantes. Bueno, pues aquí la tenemos. Esta es la presentación de esta Bright ZT40. Como podéis ver, viene un estuche muy premium, ¿vale? Un estuche que es semirrígido con una cremallera. Aquí una correíta para transportarla. Vamos a abrirlo y vemos cómo viene el interior. Aquí lo podéis ver. En un lado del estuche tenemos algunos accesorios y aquí la linterna. Así que vamos a ir retirando cosas. Como veis, hay una espuma performada de estas. Que bueno, se supone que aquí debería ir algún accesorio más, pero a mí me ha llegado tal como lo veis. Vamos a dejar aquí un momento la linterna. Por aquí tenemos una pequeña cuerdecita para asegurar la linterna a nuestra muñeca cuando la estamos usando. ¿Veis? Con esta especie de nudo corredizo. Unos recambios de junta tórica por aquí, un cable para cargar nuestra linterna, como veis, USB tipo A USB tipo C, y por aquí algo de documentación, un pequeño catálogo, un folleto de la marca de productos 2024, una tarjetita como siempre para visitar la página web y hacer uso de la garantía, y el manual, ¿vale? Un manual en el que nos dice, bueno, pues cómo utilizar de una manera muy básica la linterna, ¿vale? Pero todo esto lo revisamos con la linterna en la mano, que la tenemos aquí. Ya veis, una linterna, bueno, un poco más grande de lo que estamos habituados a revisar en el canal. Hemos revisado linternas más grandes que estas, pero no es una linterna muy EDC, es una linterna pues muy táctica. Fijaos qué lente tiene, es increíble, ¿eh? Es una lente increíble. Vamos a repasar especificaciones antes de meternos en materia y ver cómo funciona la linterna. Es una linterna de 149,5 milímetros de largo, 44 milímetros de diámetro en la parte de la cabeza, que como veis sobresale un poco del cuerpo, y 27 milímetros en la parte central, en el cuerpo, en el cilindro central del cuerpo de la linterna. Pesa 230 gramos, algo que no es excesivo, ¿vale? Pero tampoco es muy EDC. Bueno, ya de hecho, ya os he comentado que por dimensiones no es muy EDC. Tiene una protección IPX8 frente a agua y polvo y resistencia a impactos de hasta 1 metro. Viene equipada con un LED, aquí lo podéis ver. Ahora veréis que podemos cambiar un poco la visión que tenéis del LED. Ahora veréis. Un LED SFT25R, que nos va a permitir, cuando utilicemos la linterna, utilizarla en un modo lanzador o un modo inundador. ¿Veis cómo cambia? Ahí lo veis. Todo esto mediante el juego de esta cabeza, ¿vale? Que cuando la giramos hace que entre y salga, aleje esa lente o la acerque del LED. Vamos a retirar la parte trasera, ¿vale? Este tapón, este capuchón. Bueno, no sin antes revisar un poco pues cómo está hecha la linterna. Como veis, fabricada totalmente en aluminio, con unos mecanizados exquisitos, con un detalle
muy chulo, que es este que os comentaba aquí del zoom, y luego aquí un anillo que si lo giramos podemos cargar nuestra linterna mediante ese puerto USB tipo C. Ahí lo podéis ver, os lo dejo en detalle para que lo veáis bien. Viene con esa pequeña inscripción en el anillo. Los mecanizados, la verdad, que van fenomenal. ¿Veis? Tenemos aquí esa inscripción que nos dice que si giramos este anillo, pues accedemos al puerto USB tipo C. Ahí podéis ver Brinite ZT40, ¿vale? Y bueno, y aquí que es un ejemplar no válido para la venta, ¿vale? Me lo ha enviado Brinite para hacer la revisión. En la parte trasera tenemos un pulsador, ¿vale? Que es el que nos va a permitir encender, apagar la linterna y cambiar de modos. Así que ahora sí, bueno, y aquí tenemos un anillo táctico justo a continuación del clip para darle un agarre pues un poco más táctico a la linterna. Ahora si trabajamos con guantes, pues evitar que se nos escape. Vamos a retirar el capuchón. Aquí lo tenemos. Vamos a retirarle ese aislante. Y vamos, ya que estamos, a ver la batería. Una batería 21.700 de 5.000 miliamperios de la marca Brinite, que podremos recargar también de manera independiente sin contar con la linterna, ¿vale? Podremos conectar aquí nuestro cargador tipo C y cargar la batería. Así que ahora sí, vamos a roscar la parte trasera. ¿Vale? Y la apagamos, que la tenía yo en posición de encendido. Ahora sí la tenemos lista para su uso, ¿vale? La linterna es muy sencilla de operar, ¿vale? Tenemos dos modos, como veis aquí, un modo bajo y un modo alto, ¿vale? Cuando la encendamos siempre se va a encender en el modo alto y luego en el modo bajo. En el modo alto, ¿vale? La podremos utilizar en el modo inundador o en el modo lanzador y en el modo bajo también. Así que os voy a decir cuáles son las especificaciones en cada uno de los modos y en cada una de las posiciones, ¿vale? Vamos a encenderla primero en este modo bajo. Ahora mismo la tendría en el modo inundador. Como veis, abre muchísimo, además de una manera muy definida, hace un círculo perfecto, ahí lo podéis ver. En este modo bajo, en el modo inundador, tenemos 500 lúmenes de potencia, ¿vale? Y si lo ponemos en el modo lanzador, que sería girando el cabezal, lo concentramos todo en un punto. Fijaos qué punto más intenso, como deslumbra mi mano, y aquí tendríamos 134 lúmenes, ¿vale? Si cambiamos al modo alto, sería este. Vamos a empezar otra vez por el modo inundador. Aquí lo tenemos. En el modo inundador tendríamos 1650 lúmenes y en el modo lanzador tendríamos 500 lúmenes. Lo que varían son las candelas, ¿vale? Tenemos muchísima más concentración en este punto. Fijaos, yo tengo la linterna a 20 centímetros de la mano prácticamente y me está quemando este dedo, ¿vale? En el que está incidiendo la luz. La verdad que concentra muchísimo. Esta apertura regulable que estáis viendo aquí, ¿vale? Voy a intentar no entorpeceros con mi mano. Esa apertura regulable, ¿veis cómo va variando? Ahí lo veis bien. Varía desde 6 grados de apertura hasta 70. Y alcanzamos una distancia máxima en este modo, en el modo alto concentrado, de 490 metros, ¿vale? Que es muchísimo. La vamos a ver en la oscuridad, que es donde hay que probar las linternas. Vamos a ver cómo se comporta este modo inundador, que a mí la verdad es casi lo que más me impacta más que el modo lanzador. Y vamos a ver cómo se comporta en el modo bajo y en el modo alto de manera independiente. Ya os aviso que la he estado trasteando, la he estado probando en la oscuridad y me ha sorprendido muchísimo. Me parece una linterna súper interesante, muy buena para personal que trabaje con la linterna, para alguien profesional. Y probablemente una linterna muy interesante para todos aquellos que hagan deportes al aire libre, ¿vale? Que hagan acampada, que les guste el bushcraft, que pasen noches a la intemperie, que tengan que, bueno, pues depender de una linterna
para vivir y para hacer sus tareas. Creo que puede ser una linterna muy interesante porque es una linterna muy polivalente, ¿vale? Yo echaba de menos linternas, bueno, pues con este zoom físico, mecánico, que permitiera meter y sacar esta lente, y bueno, al probarla, la verdad que he quedado totalmente encantado. Así que ahora sí, que hemos revisado todo, hemos visto las características, hemos visto cómo funciona, ya habéis visto una linterna muy sencilla, nada más que clic y clic. Vamos a ver cómo se comporta la oscuridad, que estoy seguro de que os va a encantar. No os vayáis, que nos vamos ahora mismo a la noche a probarla. Bueno, pues aquí comienzan las pruebas nocturnas de esta Brinight ZT40. La encendemos, como veis al principio se enciende en un modo muy potente, así que vamos a apagarla y la vamos a encender para empezar de menos a más. Ahora mismo estamos en el modo bajo. En este modo bajo tenemos una potencia de 134 lúmenes en el modo lanzador, que es este que vemos aquí, con un alcance de 282 metros. Como veis, vemos muy al fondo, ¿vale? Son casi 300 metros. Tenemos la posibilidad de abrir el haz de luz girando el cabezal de la linterna y fijaros, es ultra inundadora. Es una linterna muy inundadora. En este modo bajo, en el modo inundador, tenemos 500 lúmenes y un alcance de 39 metros, pero tiene una apertura grandísima. Podemos ver prácticamente todo a nuestro alrededor. Ahora vamos a cambiar al modo más potente. En el modo inundador, fijaros qué barbaridad, es una auténtica barbaridad. En este modo más potente tenemos 1650 lúmenes en el modo inundador, con un alcance de 70 metros, que no es que asombre, porque aquí lo que llama la atención es lo inundadora que es. Y si concentramos el rayo de luz, vamos a tener un punto muy concentrado en el fondo, con un alcance de 490 metros y 500 lúmenes, ¿vale? Me voy a acercar y voy a ir cambiando entre el rayo concentrado y el rayo inundador para que podáis ver qué auténtica maravilla es esta Brinight. Aquí podemos ver cómo paso de rayo concentrado al rayo inundador y puedo ver absolutamente todo a mi alrededor. Es una apertura increíble. Y ahora vamos a pasar al rayo concentrado y bueno, es que es prácticamente un rayo láser. Parece una linterna tipo LED, pero no, estamos hablando de tecnología LED, pero muy bien ajustada y muy optimizada. La verdad que esta linterna es una auténtica salvajada. Aquí podemos ver el rayo de luz. Parece que tengo en la mano un auténtico sable láser. Está aquí la revisión de Brinight, que la verdad que me ha encantado. Bueno, pues hasta aquí la revisión de esta Brinight ZT40. Ya habéis visto una linterna espectacular. Os voy a recordar el aspecto de esta lente, que la verdad que a mí me ha parecido increíble. Me ha encantado volver a tener en mis manos una linterna con zoom. La verdad que yo hace muchos años, cuando empecé con esto de la linterna, tuve algunas linternas con zoom. Tenía un recuerdo de ellas no tan bueno, claro, porque eran linternas de otra gama, un poco más inferiores. Y cuando he cogido esta linterna y la he encendido por la noche, ya habéis visto que lo que consigues con ella es absolutamente brutal. Puedes hacer prácticamente de la noche el día, absolutamente todo lo que hay a tu alrededor lo puedes ver, o puedes conseguir una iluminación muy precisa y muy lejana cuando ajustas el zoom en el modo más lanzador. Espero que os haya gustado. Me interesa particularmente en esta linterna que me digáis qué os parece el sistema de zoom. Si os compraréis una linterna con zoom mecánico como esta a estas alturas, con todos los avances tecnológicos que hay y toda esta electrónica que le están metiendo a las linternas. Y si os ha gustado, pues ya sabéis, darle un like, compartirlo, suscribiros al canal, que es algo totalmente gratuito. Y si queréis ver más linternas como esta, permaneced atentos, que volveremos muy pronto con más contenido. Un abrazo muy fuerte y hasta la próxima.